Hola, ¿qué tal? Les hablaré sobre lo que es la seguridad de la información. Este es un proceso integrado por un conjunto de estrategias, medidas preventivas que se realizan en la práctica en las instituciones para proteger la información y mantener su confidencialidad, la disponibilidad y la integración de la misma. Dentro de esto encontramos ataques sobre los datos que tenemos resguardados. Dentro de ellos encontramos malware, que tiene como objetivo infiltrarse o dañar un sistema de información sin el consentimiento de su propietario. Existen diferentes tipos de malware. Entre ellos encontramos virus, gusanos, troyanos, keylors, adware y diferentes otros. Todos estos tienen capacidad de adjuntarse o incrustarse en otro software. Entonces vienen a afectar otros programas. También tienen la capacidad de presentar publicidad no deseada y por el usuario y diferentes tipos que nos afectan los programas que tenemos. Hay diferentes tipos de virus y también cómo nos infectamos, pues ya sea por un UCB, ya sea descargando, ejecutando un fichero, algún correo no deseado. Entonces, ahí también se menciona que por negocio también hay personas que crean este tipo de malware para destrozar programas en lo que es la competencia. Entonces hay mafia dentro de estos bichos troyanos y también se da mucho en lo financiero. Roban credenciales y acceso a la banca electrónica de forma que los atacantes pueden realizar transferencias a nombre de la víctima. Hay diferentes tipos de malware. Entonces lo que tenemos que hacer para contramedirlos pues es detenerlos y eliminar este tipo de malware. Tenemos que tener antivirus, sería una solución de seguridad recomendable, pero pues tampoco son infalibles. Tenemos que tener pues un sistema actualizado, las aplicaciones, visualizador de archivos de PDF, actualizaciones de nuestro navegador web, instalar antivirus actualizados y también tener una actitud crítica antes de ejecutar programas de desconocidos o pinchar en enlaces recibidos por email. Nosotros tenemos la responsabilidad de prevenir situaciones de riesgo. Ahora hablaremos sobre la seguridad en aplicaciones web. Aunque el servidor de base de datos donde se almacena la información de las empresas se encuentra dentro de una serie de firewall u otros mecanismos de protección, existe un canal de comunicación entre el servidor web y el servidor de la base de datos, que es lo que el atacante utiliza para llegar a los datos guardados. En este caso, pues nosotros tenemos que filtrar datos, no hacerlo tan vulnerable al momento de introducir datos en el interfaz, porque estas personas extraen, modifican o roban nuestra información. Entonces, pues tenemos que tener el criterio para poder resguardar esa información. La seguridad en redes Wi-Fi. Pues esta es usada por millones de personas en el mundo a diario, porque nos facilita la conexión, la flexibilidad y sobre todo la movilidad.
Igual, estas son muy atacadas por los diferentes virus o robos de información y tenemos que tener protegidas nuestra red, los puntos de acceso, los controladores de cliente, los ordenadores de escritorio, los portátiles, las tabletas, los smartphones. Entonces, la seguridad de los clientes es emplear redes Wi-Fi seguras, más tecnologías VPNs, más conexiones cifradas extremo a extremo, como son las bases en SL y TLS. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Tenemos que reducir el alcance de la señal y no configurar la red Wi-Fi como oculta. Emplear tecnologías como WPA2, AS, mantener unas contraseñas robustamente largas y disponer de mecanismos de detección para poder identificar ataques a la red. Sobre todo, siempre tenemos que tener nuestro sistema operativo actualizado, controladores en todos los dispositivos y también evitar cuando usemos redes Wi-Fi públicas, debemos evitar usar información personal o que nos comprometa con nuestra información de datos. Ahora hablaremos sobre las redes sociales y menores. El impacto que tienen las redes sociales en nuestra vida puede ser perjudicial si no hacemos buen uso de ellas y sobre todo en los menores que se pueden exponer a diferente tipo de acosos como es el bullying, el grooming, el phishing y el sexting. El bullying es la utilización de internet para acosar, humillar o perseguir a una persona. Hay personas que han llegado al suicidio debido a este tipo de acoso. El grooming, pues es donde los menores tienen son más propensos a ser atacados cuando un adulto que se hace pasar por un joven adolescente para conseguir favores sexuales del menor. En este caso, pues los padres tienen que estar muy activos y estar al pendiente sobre lo que los niños manejan en las redes sociales. El phishing es utilizar la información que nosotros voluntariamente ofrecemos para obtener datos que permiten suplantarte o estafarte. Entonces tenemos que tener cuidado en el caso cuando nos piden contraseñas y eso, que no debemos hacerlo. En el sexting, pues son las fotos sexys o desnuda que enviamos a alguna persona de confianza y que después terminan siendo publicadas. Esto pues es muy vulnerable en el caso de los menores que tienen acceso a diferentes redes sociales. En los datos personales, la mayor parte de los famosos escándalos en la seguridad de datos se producen por negligencias en el manejo de los mismos por parte de los usuarios. Nosotros, los usuarios, somos realmente la mayor parte de los responsables en lo que es el manejo de estos datos y por negligencia que los descuidamos y las personas, los atacantes, pues aprovechan este descuido. Entonces, también ellos obtienen fraudulentamente contraseñas mediante burlas de engaño. Nosotros hacemos malas prácticas que pueden dejar visible datos desprotegidos sin que nadie haya ido activamente a buscarlos y que no somos conscientes de su importancia como guardianes de esa seguridad. Nosotros tenemos que ser guardianes y no publicar o compartir contraseñas con nadie más. Los desechos informáticos y dispositivos portátiles pues se tienen que sanitizar. Nosotros al desechar una computadora, un dispositivo portátil, aunque lo hayamos borrado, se queda almacenado en el drive y estos pueden ser usados en nuestra contra. Entonces para eso tenemos que sanitizarlo. Y esto sería todo por mi parte.